Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando con los diputados Hugo Gutiérrez, Renzo Trisotti y también con Cristian Yamet, ¿cierto?, del Movimiento PRO. Cristian, en la segunda ronda de preguntas, ¿cierto?, veíamos la situación de todo el ámbito, digamos, de que hay que restaurar, ¿cierto?, y las posibilidades de que se apliquen políticas macro, que se repiense la ciudad, que se tome esta catástrofe como una oportunidad. Y también salió el tema ahí de la descentralización que habla el diputado Gutiérrez. ¿Tú crees que va a avanzar esa comisión de descentralización, que va a plantear los temas que realmente le interesan a las regiones? Tenemos un representante, creo, ¿cierto?, de nuestra región, que es Patricio Vergara, el director de CIPTAR. ¿Crees que tú que esa comisión va a llegar a buen puerto o tiene harto tiempo para estudiar? Sí, bueno, somos el país de las comisiones, dicen que... Sí, es verdad. Pero también dice que no llega a ningún lado. Eso es lo más preocupante. Veamos lo positivo, somos estudiosos. Sí. Después, al final, lo único claro que está es la duda. No, pero justo la duda del informe. Claro, hemos llegado a la conclusión de que tenemos una duda. Lamentablemente creo que el tema es más urgente que lo que esperamos de una comisión. ¿Por qué se conecta estos temas? O sea, acabamos de sufrir un desastre con consecuencias sociales muy importantes en un país centralista y hoy día estamos hablando de descentralización. Y creo que hoy día, para que esa descentralización tenga sentido, tiene que haber por lo menos 3 factores, para jugar un poco con los factores de Omar, que son recursos, recursos, recursos. Si no tenemos soberanía sobre ciertos recursos económicos, naturales de la región, realmente vamos a estar eligiendo al intendente, pero con un presupuesto que no nos sirve para enfrentar, por ejemplo, este tipo de catástrofes. Y ahí somos muy claros, o sea, nosotros como movimiento progresista hemos hecho una propuesta, valoramos, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria, pero es insuficiente, porque esa fue pensada por ejemplo, sin este tipo de catástrofes, o sea, está pensada para financiar educación, salud, etc. Tengo entendido, 8.200 millones de dólares, o sea, ya para solucionar eso quedan cortos, porque se necesitarán 6.000 más. Y pongamos el caso, por ejemplo, hoy día de que tengamos un terremoto en el sur. O sea, significa que vamos a estar permanentemente desvistiendo un santo para vestir otro. Entonces, si hoy día las regiones no tienen cierta solvencia propia, económica, sobre recursos patrimoniales, realmente seguimos teniendo un Santiago hiperdesarrollado y regiones ultra subdesarrolladas. Omar, el tema de descentralización, se ha hablado de algunas experiencias, en algún minuto se presentó el caso español como un modelo y se llegó, digamos, al extremo que ciudades vecinas construían aeropuertos a 30 kilómetros de distancia, como se transformaban en elefantes blancos, ¿cierto?, porque tenían los recursos y ellos decidían que querían tener su aeropuerto y 30 kilómetros más allá había otro. ¿Se puede llegar a esos extremos, digamos, cuando se extreman, valga la redundancia, el tema de descentralización? Yo quiero volver un poco antes de responderte a la esencia de la descentralización, lo que llamaría la esencia de la descentralización a partir de la experiencia española, la italiana y otras más. Básicamente hay 2 condiciones. La primera es una descentralización fiscal. Ya tú lo mencionaste un poco, ¿verdad? O sea, la región, y aquí vamos a tener un conflicto con Hacienda, eso sin duda. Si entramos por esa línea, porque aquí... No te preocupes, siempre hay. Pero una descentralización fiscal implica lo que ustedes han dicho, o sea, que la región se hace dueña de sus propios recursos, ¿ya?, y los administra. Y el segundo elemento es la transferencia de poder a la región. Yo creo que la elección del intendente es una transferencia de poder, pero en mi concepto es insuficiente, porque tiene que venir acompañada con otro poder político más y también con descentralización fiscal. O sea, hoy día el FNDR, muchos podemos decir, no, es mucha plata. A la hora de los que hubo, no es mucha plata, ¿ya? Entonces, ahora, eso tiene que llevarnos como país y sobre todo como región a ver para qué somos buenos. Los que hemos estado en Europa o hemos visitado Estados Unidos, ¿cierto? Silicon Valley, ahí nadie va a ir a hacer tortillas mexicanas, no, hay tecnología, ¿verdad?, informática, eso es Silicon Valley. El puerto de San Francisco es eso y no es otra cosa. Entonces nadie anda como copiándole al otro,
por lo menos lo que yo observé tanto en Estados Unidos como en Europa, que cada ciudad, cada región busca su especificidad económica y eso le otorga, ¿verdad?, un rol importante en el contexto más nacional e internacional. Si uno quiere, ¿verdad?, comprar buenos relojes, uno sabe qué ciudad en Suiza. Si uno quiere ir a la industria farmacéutica, eso está en Basel. ¿Ya? Si uno quiere ir a ver los grandes eventos internacionales donde se toman decisiones, la OIT está en Zurich. Y eso es Zurich, no es otra cosa. Aquí nosotros tratamos de que seamos buenos para el turismo, seamos buenos para la minería, seamos buenos... Y si Arica, pucha, la Chunta, también queremos... No, esa mezcla yo creo que a nosotros no nos hace bien. Y creo que hay que tener una discusión de cuál es la especificidad de Tarapacá. Yo creo que la tiene, ¿ya?, en mi concepto de comercio internacional. Ese gran know-how que tenemos gracias a la existencia de la zona franca, pero que no es suficiente. Yo creo que hay que potenciarla más, desarrollarla más. Concuerdo, no me acuerdo quién de ustedes dijo que está encapsulada, ¿ya? O sea, la zona franca no puede salir de los límites que hoy día tiene a hacer gestión de negocio para la misma zona franca, a administrar otra zona franca que le han ofrecido, pero la ley no se los permite. Diputado, usted hizo una presentación respecto de los recursos de zona franca para que se queden acá en la región. ¿Y cómo ha sido acogida esa presentación? ¿O no ha sido acogida? Ha sido mal acogida. ¿Sí? Después del último directorio que nombraron acá y las decisiones que tomaron. Es que yo creo que aquí, mira, yo siento que mientras no avancemos profundamente en descentralizar el país, todas las decisiones están centralizadas. Y yo creo que el centralismo ya nos está haciendo muy mal. Yo creo que ya el centralismo se está volviendo una enfermedad que nos está echando a perder la calidad de vida. Y yo creo que eso, mientras no tomemos medidas rápido y mientras no concordemos, yo creo que acá somos distintas coaliciones políticas y tenemos, yo creo, una coincidencia con respecto a que hay que descentralizar el país. Y yo creo que hay que hacerlo rápido, si no vamos a tener la misma decisión que tomó Corfo ahora con respecto a las utilidades 2013 de Sofri, en que resolvieron ya hacer el 80% a Santiago y dejar el 20% para reinversión. El año pasado el encargado de Corfo, enviado por el presidente Piñera, resolvió ya hacer el 100%. Y cuando alguien levantó la mano, con los mismos directores que ya se fue, le dijeron si quería plata, que fuera a la banca privada a pedir plata y ahí se endeudar y ahí tenía plata para reinvertir. ¿Por qué? ¿Para reinvertir qué? Si tenía que ir a endeudarse. Entonces yo creo que esas respuestas que nos dan son vergonzosas y en definitiva nosotros lo que necesitamos es poder generar las condiciones que nos dan esa identidad que tú hablas, Omar. Yo creo que es necesario que nos pongamos a trabajar en lo que nos da cierta especificidad como región. Creo que todos los que estamos acá queremos y anhelamos que vivir en condiciones mejores de vida que la que tenemos, porque somos 300.000 habitantes, ¿se dan cuenta? Somos un número pequeño en una gran región y tenemos lamentablemente esa pobreza en alto hospicio que a uno le duele el alma. Entonces yo creo que acá hay algo que estamos haciendo muy mal. Entonces yo creo que a veces la respuesta, por ejemplo, toda la respuesta que pudo haber dado un intendente con un presupuesto propio, yo creo que toda la emergencia de un terremoto o de una catástrofe tendría que haber sido más inmediata, sí, que no tenemos que esperar que nos llame alguien de Santiago para decirnos qué tenemos que hacer acá. Porque al final del día podemos hacer todo esto, una ingeniería en cuanto a la respuesta inmediata, pero si efectivamente el intendente o quien sea está esperando que le llamen de Santiago para decir lo que tiene que hacer en Iquique, entonces la postre nos podemos hacer una ingeniería en todo, pero no sacamos nada, porque siempre estamos con ese condicionamiento, con esa mirada hacia el centro, en que el centro resuelve todo y acá no se resuelve nada, sino que al final del día lo que uno le dice, ya resuelve esto, dice, ya juega con este juguete y tú ves cómo te entretienes tú ahí. Entonces yo creo que es la mirada que hay desde el centro sobre las regiones, como que son solamente juguetitos que juntan recursos, se la mandan a ellos y ellos hacen el presupuesto y por supuesto se quedan con una parte del recurso, los recursos económicos y tú bátete con lo que puedas. Y eso yo creo que eso ya no se tolera más, yo creo. Ya no lo soportamos más y eso hay que, una vez por todas, ponernos de acuerdo, ¿verdad?, para eso terminarlo. ¿La UDI está disponible para estos cambios, Renzo? Sí, obviamente hoy día se habla muy en genérico de la descentralización, lógicamente esto hay que aterrizarlo, hay una serie de áreas que creo yo que
que tenemos que partir por algo. O sea, obviamente hoy día lo queremos todo, pero sin duda este es un proceso que me imagino que todos los gobiernos anteriores han tratado y creo que en mayor o menor medida todos han fracasado. No, y que pasa eso, que nadie quiere perder poder. Bueno. En el centro nadie quiere que... No, claro, y hoy día, y históricamente, y es transversal, claro, y históricamente hoy día una de las palancas de desarrollo, yo concuerdo contigo, es la zona franca, que ya venía en una mala relación entre los usuarios y el sistema franco. Yo espero sí que con el nuevo directorio es parte importante de este conflicto que creo que no ayuda a nadie, se pueda superar. Pero hoy día además tenemos el factor del terremoto. Hoy día, y hace unos días he tenido reuniones con trabajadores, con usuarios de Sofri y la situación está muy, muy compleja. Hay muchos de ellos que todavía no logran ingresar a sus galpones, hay todo un tema tributario, hay que pagar los impuestos. Muchos de ellos no han logrado acceder a los computadores donde tienen la información consolidada para poder pagar. Hoy día me dicen los vendedores están recibiendo el 20% de las comisiones que recibían antes del terremoto. Uno lo evidencia en los aviones que tienen un número inferior de pasajeros. Los taxistas del aeropuerto me decían antes yo hacía 40 viajes al día y ahora estoy con 15. Gracias a Dios esto se ha ido, en definitiva, con el pasar de los días ha ido aumentando. Pero acá hay un tema muy, muy complejo y esto ocurre, no es acá solamente, en cada uno de los grandes catástrofes se produce una compresión desde el punto de vista económico que va a gatillar en que lo más seguro es que las cifras de desempleo van a aumentar y creo que eso en definitiva es peligroso, es complejo y es ahí donde creo que el gobierno dentro de esta solución integral tiene que considerar alguna especie de subsidio para aquellos trabajadores que sí se van a ver muy perjudicados, hablo de los cargadores, de todo el tema pesquero y de los vendedores de la Sofri. Cristian. Sí, una de las consecuencias fatales del centralismo es que crea un concepto que se llama el Estado aparente, que es un Estado que es una cáscara en realidad, que no integra a todas sus regiones de forma virtuosa, no integra a todas sus comunidades originarias de forma virtuosa, o sea, tenemos. Y eso efectivamente tenemos y pagamos las consecuencias quienes no estamos en la élite central del poder estatal, o sea, no estamos en Santiago y almorzamos con el empresario dueño de la mitad de Chile, etcétera, o sea, no estamos conectados. Y efectivamente padecemos de una invisibilización, o sea, si no aparecemos, por ejemplo, en la prensa, se olvida el terremoto, sino, etcétera. Y eso efectivamente es necesario cambiarlo, más allá de la fórmula específica, o sea, cómo hacer un Estado de Chile hacia el siglo XXI que pueda integrar la diversidad, las regiones, etcétera. Y eso creo que es un desafío en términos de discusión, porque tengo la duda que esto no se va a resolver solamente con elegir al intendente. Porque hay un fenómeno súper paradójico, que también se produce una suerte de centralismo al interior de las mismas regiones. O sea, todas las decisiones hoy día se toman en Iquique, no sé si le preguntan a Guara, no sé si le preguntan a Pozo Almonte, no sé si le preguntan a Pica. Entonces, y pasó mucho, por ejemplo, con estamos estudiando con un alumno que tengo de tesista, que el fenómeno de la elección de Core, por ejemplo, que supuestamente que venía a descentralizar la representación regional en el gobierno regional, terminó paradójicamente reproduciendo que todos los candidatos eran las capitales regionales. O sea, no es Guara directamente, o la mayoría de los candidatos electos, no es Guara, por ejemplo, el que está sentado en el gobierno regional, no es Pica el representante, no. Entonces, creo que a veces si no compensamos y pensamos en la estrategia con propuestas a corto, mediano y largo plazo, vamos a reproducir este tipo de fenómenos. Omar, muchas veces se habla, ¿cierto?, desde el centro, que acá no existen las capacidades instaladas, no existen los recursos humanos, y de repente uno mira, ¿cierto?, se mira el ombligo y pareciera que algo de razón tienen, ¿o no? ¿Por qué me haces esa pregunta? Es cosa de ver, digamos, el debate político que tenemos en nuestra región. Mi respuesta, el nivel. Mi respuesta es muy simple. Pero eso nos está perjudicando a nosotros tres. No. Gracias. Con la excepción de los presentes. Ahí está. Excepciones. No, yo creo que en el caso del CORE, por ejemplo, en el caso del Consejo Municipal, ya son años y años que tenemos gente que, o sea, digámoslo derechamente, o sea, no terminaron ni el cuarto medio, digamos, no terminaron el cuarto medio. Eso nos va a llevar al último tema. Pero tú me preguntaste otra cosa.
Yo creo que ese es un discurso ideológico de colonialismo. Señalar que las regiones no están capacitadas es una mirada colonialista. Cuando los países quisieron independizarse, no tenían capacidad. Chile no era capaz de independizarse. Zaire no era capaz de independizarse. Y ese discurso lo tenían los franceses, lo han tenido los españoles y lo tiene la oligarquía chilena. Y más específicamente la élite política chilena. ¿Ya? Que no, en las regiones no hay capacidad. No, a las regiones les faltan profesionales. No, mentira. Mentira, lo que pasa es que siempre en la discusión con el centro prima o te hacen sentir la mirada del centro. Y no hay capacidad para entender la lógica desde la región. Acá hay un problema cultural. Yo creo que ustedes como parlamentarios, yo en mi función pública que me ha tocado desempeñar, ya las discusiones con Subsecretaría de Desarrollo Regional van por ese lado. O sea, cuando yo era jefe de división, no, aquí o sea, querían hacernos que nosotros hiciéramos una política regional X. Y para nosotros lo importante era otra política. Y tuvimos que discutir y pelearla, y bueno, si ustedes quieren hacer eso, nosotros no lo vamos a hacer, ya, se acabó la cuestión. ¿Ya? Entonces, Es decir, le fue mal. bueno, mira, en estas cosas siempre no se corta por lo más delgado, dejé de ser jefe de división. Entonces, Se resolvió el problema. Me quedó claro, Se resolvió le fue el mal. problema. ya, pero digamos, yo creo que en ese sentido también creo que la región requiere de liderazgo, de liderazgo que apoyen el empoderamiento regional. ¿Ah? Yo creo que en este caso, por ejemplo, Cristian, y ustedes como diputados tienen que generar debate regional. Yo los invito a que generen debate regional. Yo creo que la universidad tiene que jugar un rol en ese sentido de convocar, que se discuta, que generemos liderazgos. ¿Ya? No es que no hayan, los hay. Pero acá somos malos reproductores, porque siendo una ciudad tan chica y una región tan chica nos sobreideologizamos de manera innecesaria, ¿verdad? Como que no ponemos en el centro realmente las problemáticas de las personas, sino que nos ponemos nosotros al centro. Yo creo que esos liderazgos que hemos tenido acá son ese liderazgo como para adentro, ¿eh? No, como que quieren destacarse como egocéntricos. Es decir, ese liderazgo es que lo que yo creo que nos tiene un poco mal. Le hacen un flaco favor, digamos, a la posibilidad de descentralizar. Yo creo que sí, yo creo que hay que buscar los liderazgos que permitan el empoderamiento social. Yo no veo el asistencialismo, es decir, asistir a la gente por darle cosas y después expropiarle su protagonismo político para yo tenerlo y ser yo nomás el que sea el protagonista de la historia. No, a mí yo no soy de ese. Yo creo que la ciudadanía tiene que generar sus ideas, ¿ah? Sean ideas que al final generan ideas que sean de derecha, de centro, de izquierda. Me gustaría que fueran gente que tuviera ideas de izquierda, pero también uno tiene que entender y tolerar que en un territorio van a haber todas las ideas. Y el debate de ideas es lo que nos hace prosperar también. Exacto. Pero teniendo siempre en el centro a la gente, porque yo creo que cuando perdimos la perspectiva de la gente y su protagonismo social es cuando nosotros nos formamos en líderes que está por encima de la gente, y eso no, al menos en lo personal, yo creo que tampoco, creo que Renzo ni Yamet estamos por ese camino. Yo creo que esa es una herencia, disculpa, es una herencia autoritaria de la dictadura. Yo estaba observando este fenómeno y yo creo que una de las herencias, un sello cultural muy mal. No, yo personalmente yo en eso no lo comparto mal. Yo creo que efectivamente es un mal del tipo de Estado que hemos construido. Este es un Estado chileno jerarquizante, autoritario, que en general genera un tipo de liderazgo determinado. Yo creo que la dictadura lo único que fue recomponer un tipo de visión de sociedad que se había descompuesto con el gobierno neopopular, en que el gobierno popular lo que había centrado su actor político en darle un protagonismo a aquellos que en ese tiempo no lo tenían. Entonces le entrega un protagonismo a sectores como los trabajadores, las mismas mujeres, los mapuches, que ellos mismos empiezan a generar su granja, su forma de construir su identidad, pero después eso a alguien no le gustó. Y está claro a quién le gustó, a cierta oligarquía que estaba acá, que dijo, no, el Estado chileno tiene que seguir siendo oligárquico, jerarquizante, autoritario, machista, sexista y todo, portaliano. Entonces lo que la dictadura es un volver al ethos del Estado chileno. Y creo que eso es lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Y cada vez que tratamos de diluir eso, nos viene nuevamente el chacacazo encima. Entonces eso ya parece como que decimos, vamos a intentar nuevamente hacer este Estado un Estado distinto. ¿Ah? Un Estado como el que dice Yamet, un Estado
que tenga otra esencialidad, pero que cuesta encontrarla. Pero aquí yo creo que todos tenemos que abrirlo, y fundamentalmente en la derecha chilena la que debe tener una apertura a la inclusividad. Y yo creo que ahí es donde tenemos los problemas hoy por hoy. Vamos a conversar sobre ese tema, pero vamos a hacer una pausa primero acá en nuestro programa Masa Crítica en Iquique Televisión, y ya estamos de regreso con ustedes.